Muy buenos días. Son muchas las actividades que se realizan dentro de las Semanas Internacionales de la Economía Social y Solidaria. En particular, en esta su sexta edición me complace participar de este seminario de reflexión sobre políticas públicas con énfasis en finanzas solidarias y saludar, por supuesto, a las y los compañeros que nos acompañan en el desarrollo de la misma. Para abordar el tema de políticas públicas con énfasis en finanzas solidarias, quisiera abordarlo planteando cuatro elementos conceptuales que nos permitirán abordar con la polivalencia que nos gustaría el tema. En principio, podríamos plantear, por ejemplo, muchas definiciones sobre políticas públicas, pero podríamos hablar de la definición de Lemieux, que plantea que las políticas públicas son tentativas de regular situaciones que presentan un problema público en una colectividad o entre colectividades. Bueno, siendo así, dentro de los estudios de economía social y solidaria, sí que también hay una cantidad de abordajes de políticas públicas, pero particularmente se ha puesto mucho el énfasis en generar políticas públicas que atiendan a las particularidades, a los rasgos distintivos, a las especificidades de las organizaciones que de él forman parte. Por eso Subirachs, muy reputado intelectual catalán, plantea que el contenido de las políticas públicas es el resultado finalmente de interacciones entre las autoridades político-administrativas y los grupos sociales, como nuestras empresas de economía social y solidaria, que están afectados por el problema colectivo que la acción pública intenta resolver. De manera que aquí estamos teniendo elementos comunes, tentativas de regular situaciones que presentan un problema. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, definir el problema es muy importante y generar agendas, mesas de co-construcción para su solución también es sustantivo. Porque si no, termina ocurriendo que la visión del problema tiene un claro sesgo gubernamental que puede ir cambiando de periodo en periodo, o un sesgo de algún tipo de empresa de la economía solidaria y no involucrar a otras organizaciones de lo que llamamos economía social y solidaria, y que el gobierno actual, por ejemplo, denomina economía popular. De manera que para nosotros es muy importante plantear las mesas de co-construcción de políticas públicas como un espacio de interacción democrática, participativa entre varios actores. Y podríamos definir entonces que para hacer una formulación compartida de políticas públicas que atiendan al interés general, necesariamente tienen que participar representantes muy plurales de la economía, los movimientos sociales y civiles, los gremios y el Estado. Dicho estos tres espacios entre tratar de definir políticas públicas, quién hace el contenido y qué particularidad tiene la política pública en nuestra economía social y solidaria, creo que estamos ante una ventana de oportunidad, un gobierno que es proclive al discurso de la economía social y solidaria. El presidente de la República en varios discursos se ha referido explícitamente a la cooperativización del mundo rural, a la búsqueda de fortalecer los movimientos de economía popular urbanos, de manera que pienso que estamos, en palabras de John Kindow, ante una ventana de oportunidad. ¿Y por qué se caracterizan esas ventanas de oportunidad? Bueno, por una parte, los formuladores de las políticas públicas prestan especial atención a la economía social y solidaria influido por o influidos por eventos relevantes, por la vinculación de agentes políticos con ideas favorables
por ejemplo, como la ministra del Trabajo, como el asesor económico presidencial César Ferrari, mi buen amigo César Ferrari, o nuestro amigo Jorge Iván González, que está en el Departamento Nacional de Planeación. Son actores que antes no estaban, que venían estudiando la economía social y solidaria de alguna manera, sea como un ámbito de acción ante las cooperativas que agremian maestros, como es el caso de la ministra del Trabajo y la ministra de Cultura, o en el ámbito de la investigación, como es el caso de Jorge Iván González y César Ferrari. Entonces es interesante que en esta ventana de oportunidad sí que se verifican eventos relevantes que hacen necesario fortalecer en un proceso luego del COVID, de un proceso de profundización de los acuerdos de paz, en un proceso de una profunda destrucción de empleo y de necesidad de incluir a personas. En este contexto sí que hay una ventana de oportunidad importante para la economía social y solidaria. Porque además lo interesante es que nuestras organizaciones plantean soluciones a estos eventos relevantes. No solo generación de trabajo, sino además de eso, formalización laboral, además de eso, cooperativización y democratización de los mercados, y sin duda esto genera un espíritu social proclive a nuestras ideas. Ahora, ¿qué implican estas políticas públicas desde la economía denominamos social y solidaria? Bueno, implica, como lo hemos dicho en varias de nuestras publicaciones, políticas de fomento, que conocemos desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, antes Dan Social, antes Dan COP, como políticas de promoción, cursos, redes, pero también fortalecimiento al desarrollo, compras públicas, estímulos crediticios. Pero hay otro tipo de políticas, además de las de fomento, las políticas de protección, que son sustantivas, fundamentales y que además tienden a lograr el reconocimiento de nuestras organizaciones en los mercados, no como una organización que se beneficie indebidamente por sus distintos enlaces políticos, sino que son organizaciones que asumen costos que no asumen otro tipo de organizaciones y por tanto requieren estímulos en los mercados. La protección es fundamental y más aún la supervisión y el control. De manera que entender que una política pública muy especializada en énfasis en finanzas solidarias no debe ser pensado solo como una política de fomento, de obtención de créditos más baratos, accesos a líneas crediticias, estímulos con el Banco de la República. Eso es parte de la política, pero debe ser mucho más amplio. La protección es fundamental. Y la supervisión y control, pero adecuada a la naturaleza de las organizaciones, también. Y es hablar, por supuesto, de políticas. Cuando hablamos de políticas públicas, necesariamente tenemos que referirnos a las instituciones, y hay instituciones que se han creado en los últimos años y que son muy importantes. La Comisión Intersectorial de la Economía Social y Solidaria, que preside y que esperemos que active prontamente la vicepresidenta de la República, pero también, y en ello estamos trabajando, la Comisión Accidental de la Economía Social y Solidaria, un nombre muy particular para un grupo de senadores y representantes a la Cámara que sí que están desarrollando un control político y una incidencia importante en el fortalecimiento de este sector. También, como hemos dicho, hay un discurso proclive por parte del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda. De manera que esto genera un contexto que permite que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que es quien desarrolla preponderantemente las políticas de fomento de economía solidaria en el país, y las distintas superintendencias, tanto la de economía solidaria como las otras cuatro que regulan distintas prácticas de nuestras cooperativas, de nuestros fondos, de nuestras asociaciones mutuales y tantas otras organizaciones solidarias, tiendan a tener un derrotero mucho más claro.
Es decir, cuando el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, de alguna manera tiene un discurso más proclive, eso va dando elementos muy importantes para que estas unidades funcionen más y mejor. Por supuesto, hay presupuestos, algunos de ellos establecidos en COMPES, pero esos son presupuestos absolutamente de operación. Se requiere mucho más, por supuesto, y se requiere mucha más claridad en el desarrollo y en la ejecución de esos presupuestos. Y también hay organismos que sirven para hacer control, organismos gremiales, organismos mesas de discusión que han sido muy importantes para el desarrollo de los últimos años de la política pública en Colombia. Falta un elemento que hemos estado trabajando para que se cierre ese círculo de políticas públicas, que es el de la evaluación. Se ha acostumbrado dentro del sector que la evaluación de las iniciativas de políticas públicas, o mejor dicho, iniciativas de medidas de políticas públicas, se evalúen básicamente por la ejecución de un presupuesto y eso no tiene nada que ver con la evaluación. Por eso, dentro de la Universidad Javeriana, hemos acordado con distintos grupos la creación, que por supuesto lleva un proceso y no es ya, pero sí que estamos trabajando en ello de un observatorio independiente, autónomo de políticas públicas para la economía solidaria que evalúe no solo la ejecución de los recursos, sino el cumplimiento de las metas y cómo esas metas trascienden y pueden de alguna manera estar en sintonía con los propósitos que se van trazando. Por supuesto que cuando hablamos de políticas públicas también necesitamos armonizarnos con las disposiciones internacionales. Por ejemplo, desde la resolución 193 de antaño de la OIT, es muy importante revisar y ya creo que los funcionarios están cada vez más en sintonía con esto, los líderes gremiales, pero también hemos tenido un estatuto andino de la economía solidaria. Hemos tenido orientaciones muy importantes del grupo especializado de estudios de economía social y solidaria del Mercosur. Hay un plan de acción muy reciente de la Comunidad Europea que salió en 2021 y reciente este año salió una resolución de la OIT sobre el trabajo decente que es fundamental estar alineando nuestras iniciativas. La OECD también ha estado al frente de algunos temas relacionados con el fortalecimiento de estas empresas que finalmente para ellos, aunque un poco extrañas, sobre todo para la OECD, para la CEPAL, sí que se acercan eh, a sus propósitos porque logran generar, disminuir las fallas de mercado, las fallas de Estado y generar un proceso de autogestión comunitaria que habíamos dejado de lado desde hace tantos tiempos. Ahora, desde nuestra mirada y ya en políticas concretas, tenemos acciones urgentes en las que estamos trabajando de la mano de diversos funcionarios públicos, líderes gremiales, redes como CIDIE, como Unicosol y tantas otras. Lo primero, desde nuestro punto de vista, es que se precisa definir el alcance de las políticas públicas y, por tanto, el perímetro organizacional. Y hay varias personas que me han oído en otros espacios y dicen, profesor, pero ¿por qué tanta insistencia con esto? Miren, para que el abordaje de la economía social y solidaria y popular, si este título de alguna manera facilita algún tránsito de fortalecimiento con la economía solidaria, para que el abordaje de nuestro sector esté en consonancia con sus rasgos distintivos y su identidad, necesariamente tenemos que definir exactamente quiénes somos, cómo somos, dónde estamos, estadísticas claras, títulos claros, saber exactamente el universo de las organizaciones y no dar títulos por dar títulos. Fíjense, si la Alianza Cooperativa Internacional no hubiese hecho los ingentes esfuerzos para tener una declaración universal de identidad, donde se define qué es una cooperativa, cuáles son sus valores y principios, y eso se dio en el Congreso de Manchester ya hace 27 años y como fruto de amplios estudios como el dirigido
por Alexander Leylot sobre las cooperativas en el año 2000, si la Alianza Cooperativa no hubiese tenido eso, claramente no hubiese podido realizar un punto de inflexión para el reconocimiento global en sistemas contables, derechos, políticas públicas de las cooperativas. Gracias a ese espacio, la OIT crea en el 2002 esta recomendación tan importante, la recomendación 193. Pero además, 10 años después, se crea todo el andamiaje institucional para que Naciones Unidas celebrara el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Y no solo eso, sino que un año después se crea la agencia Task Force, la agencia Tarea de Naciones Unidas para el fomento de la economía social y solidaria, que 10 años después comienza a activarse con una fuerza afortunadamente inusitada. De manera que desde nuestra mirada la acción urgente de definir es importante. Necesitamos definir el universo. No podemos seguir tomando como cierta las cuentas del registro único económico y social de la existencia de 198.283 entidades sin ánimo de lucro con rangos de reporte diferentes, vidas asociativas inciertas y actos solidarios invisibles. Pero tampoco, por supuesto, podemos aceptar la exigua cifra en caída que muestra la Superintendencia de Economía Solidaria de un sector que ni siquiera ellos regulan con los mismos criterios. Tampoco podemos aceptar que las cuentas satélites de la economía solidaria sean asimiladas a las cuentas de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, propuesto por la Universidad Johns Hopkins desde la mirada anglosajona y asimiladas en parte por cuentas de Naciones Unidas, porque esto representa solo una fracción del universo. Es necesario ser preciso. Es fundamental, pues, contarnos y contarnos bien. Pero tan importantes son los abordajes sobre la particularidad de la economía social y solidaria en cuanto a organizaciones, cifras, como a sus particularidades de participación en los mercados e incluso sus prácticas de no mercado. Y aquí hay dos elementos para nosotros, al menos, característicos que encuentran un desarrollo importante desde la teoría económica institucional. La identidad de nuestras, o sea, para poder definir quiénes son. La identidad de nuestras organizaciones se manifiestan en hábitos y rutinas y sus resultados en transferencias sociales en especie ampliadas, lo que implica que los excedentes son solo la punta del iceberg de la polivalencia de valor producido desde nuestras organizaciones. Estén, por cierto, ellas, las organizaciones, estructuradas como empresas o no. En segundo lugar, es fundamental mirar las disonancias cognitivas que existen entre las políticas de fomento y de supervisión y control, que crean la paradoja en el gobierno, incluso nacional, del garrote y la zanahoria. Cuando promociono la economía solidaria, incluyo el apellido de la economía popular, son muy buenas, son importantes, pero cuando las superviso, las liquido o las asimilo a empresas capitalistas, no reconozco los productos que generan valor social, ni tampoco genero incentivos de mercado para su permanencia, protección y desarrollo. Estas disonancias cognitivas que se dan, por cierto, en un amplio marco de promoción dado por la ley 454, la ley 79 y subsiguientes, que hablan de un sector autónomo, autogestionario, y el estatuto tributario que nos mira como entidades sin ánimo de lucro con una característica muy particular que poco tiene que ver con la naturaleza de nuestras organizaciones, sino mucho más cercano al concepto del tercer sector anglosajón. Todo eso se da en el mismo país. Por otra parte, pensamos que el establecimiento de estímulos, y con esto vamos terminando, para ahora sí pensar en subsectores como el financiero, que requiere un ecosistema de comprensión
de las necesidades de operación, por ejemplo, entre la economía social y solidaria es fundamental. Es decir, necesitamos generar estímulos para entender que debe abrirse las posibilidades para que nuestras empresas solidarias inviertan en ellas mismas, que haya capacidad de atraer inversores del propio sector, incluso de generar esquemas de autoprotección. Y no se piense solo en los seguros, por ejemplo, el reaseguramiento financiero, que podríamos hacerlo nosotros mismos, sino también autoprotección tecnológica, de seguros, etc. Es muy importante facilitar esquema de referentes o de generación de referentes para intercambios monetarios y no monetarios. Por ejemplo, cómo facilitar los intercambios a través de monedas sociales. Estímulos de mercado para premiar las iniciativas de banca ética. No es posible que nuestras organizaciones inviertan sus excedentes en una política absolutamente generadora de interés común, generadora de democracia financiera, generadora de buenas prácticas organizacionales y no tengan ningún tipo de estímulo o tengan el mismo tratamiento que empresas capitalistas que no hacen lo mismo y todos los recursos los apuestan en la bolsa de Nueva York. Es importante, por supuesto, pensar en la disminución de costos operativos en operaciones tradicionalmente costosas, como los microcréditos. ¿Qué estímulos tenemos para nuestras organizaciones que trabajan con microcrédito y lo hacen de manera más eficiente, más económica y más incidente? De manera que estos elementos, más allá de una política muy puntual de favorecer con algunos recursos, alguna línea de crédito, creo que lo sustantivo cuando hablamos del tema financiero dentro de las políticas públicas de economía solidaria, social y solidaria para nosotros, es incluir todo el ecosistema que implica reconocer, proteger, promover y, por supuesto, fortalecer una forma de hacer economía que, por supuesto, es muy proclive al objetivo y a los propósitos del Estado y, por supuesto, que también es muy proclive a una forma de hacer economía que pone en el centro de sus preocupaciones a las personas. Bueno, como les he dicho, mi nombre es Juan Fernando Álvarez. Agradezco muchísimo este espacio y les envío un fuerte abrazo.